Arrancamos. Siempre. Yo llegué tarde también. Así que no tenés el cuarto de falta. Bueno, ¿cómo andan? Vamos a arrancar la clase de hoy. Hasta ahora, no miren las fechas porque son las anteriores. Conmigo nos metimos más en los temas que medio de economía política más pura. En realidad, al principio, las 3 primeras clases siempre son como una introducción, digo yo, o sea, ver bien los sistemas teóricos, ver bien el crecimiento económico, es como la primera variable que se suele ver y las críticas. Y conmigo hasta ahora vimos todo lo que tiene que ver, en realidad más que distribución del ingreso, vimos excedente económico y la disputa por ese excedente, vimos el concepto, vimos un par de papers que lo tratan de medir, ya lo subí todo, al que no estaba ya lo subí, eso les dije el otro día. El que calcula cuánto se lleva el capital y cuánto el trabajo del excedente, lo subí. Y vimos también el concepto de patrón de acumulación. Y el otro día, el miércoles, vimos entre todos, porque terminó saliendo bastante comunitaria la clase, laburamos el concepto de... Vimos la teoría del empleo para los neoclásicos y después laburamos el concepto de teoría de la demanda efectiva, de Keynes, y finanzas funcionales. ¿Para qué sirven los gastos y para qué sirven los impuestos? ¿Sí? Hoy lo que vamos a laburar es el concepto de deuda. ¿Bien? Vamos a tratar de elaborarlo, de conceptualizarlo y explicar sus orígenes. ¿Sí? Especialmente me voy a dedicar, gran parte de la clase, a la economía argentina en los periodos desde la última dictadura militar, 1976, hasta el 2001. ¿Sí? Que es un proceso que está, como ya ven, más o menos ya deben saber, se caracteriza por un gran endeudamiento externo. Bien, lo vamos a laburar con datos a esto. Especialmente vamos a ver el fenómeno que se denomina vulgarmente bicicleta financiera, el carry and trade, ¿sí? Es como el mecanismo de valorización financiera. Lo voy a explicar de una manera medio sencilla, medio simplona, y luego sí para complejizarlo un poco más. Bien. Entonces vamos a un tema que es bastante candente y bastante polémico, que es el tema de deuda, o sea, deuda externa y fuga de capitales. Como es un grupo que, obviamente es un curso que está pensado para introductorio, pero como tiene muchas nociones de economías medio aprendidas, vamos a ver, si quieren podemos ver metodológicamente cómo se puede calcular la fuga. ¿Sí? Si quieren después más tarde puedo explicar de dónde se sacan esos datos. Bien, eso. Y si llegamos, pero no creo que lleguemos, voy a dar un concepto nuevo que es el de deuda ecológica, ¿sí? Pero no sé si vamos a llegar. Y la última vez no llegué y está bien que no llegue porque si no son demasiados conceptos y quizá uno no termina de aprenderlos todos. Prefiero que quede claro el de deuda externa y después el de deuda ecológica lo vemos o trato de explicarlo de manera más sencilla. Bueno, es un tema como, bueno, saben bien, este tema es tabú no, es centro del debate de la política económica argentino y latinoamericano. Durante los años 80, la llamada crisis de la deuda, lo tuvieron la mayoría de países latinoamericanos. Y es un fenómeno, este fenómeno del gran endeudamiento externo, esto de bicicleta y fuga de capitales, que se da a partir del patrón de acumulación de valorización financiera a nivel mundial, ¿no? Creo que la otra vez que daba patrón de acumulación, creo que Lu me había dicho, no me acuerdo quién, pero sí, creo que era Lu, me dijo, bueno, pero también incide lo que pasa mundialmente y obviamente nosotros, el esquema de bicicleta financiera y fuga de capitales tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mundo después de la crisis del petróleo, la famosa petrodólares, la inyección de dólares a nivel mundial, bueno, y un montón de cuestiones que tienen que ver con una transformación del patrón de acumulación a nivel mundial. Políticamente eso se lo conoce como neoliberalismo. No, en este curso no doy una clase sobre neoliberalismo, pero si quieres la podemos agregar, porque está un concepto también en debate, sobre todo las alas más liberales dicen que no existe ese concepto, y bueno, yo argumento de que sí, usando algunas herramientas. No lo vamos a ver hoy, lo podemos tocar igual tangencialmente, pero es en ese periodo, en el periodo que se conoce como neoliberal, que vuelvo a decir es un concepto político, y como todo concepto es una construcción, no deja de serlo, es en ese periodo donde se empiezan a ver estos mecanismos. Y de alguna manera América Latina fue uno de los grandes ensayos
prueba de laboratorio para los mecanismos de valorización financiera. Primero Chile con el golpe de Estado de 1973 y luego Argentina con el golpe de Estado de 1976. ¿Sí? Vamos a ver quiénes los grupos impugnan ahí. Entonces, la idea más que nada central de la clase es esa, es ver, hacer un diagnóstico del 76 al 2001 de cómo se fue ese proceso de endeudamiento externo. Eso es como lo principal, y aprender el mecanismo de bicicleta financiera. Que no sé si lo saben, pero si no lo saben les va a venir bien. Y si lo saben, viene bien siempre repasarlo. ¿Sí? A mí me gusta darlo porque como que lo repaso y lo refresco. Bueno, yo siempre sugiero que para la dictadura vean el video de Martínez de Oz. Martínez de Oz, ministro de Economía de la dictadura, hace un diagnóstico a través del cual, o sea, está en YouTube eso, es un video, donde él diagnostica qué problemas tenía la economía en 1975. ¿Sí? Más que nada yo ahí destaco 3 cosas. La primera es que, bueno, obviamente el Estado, demasiada intervención estatal en la economía, principalmente la culpa del mal funcionamiento económico, el déficit fiscal, que es algo que vimos el otro día, por eso doy esta clase después, como que el déficit fiscal, es decir, el mayor gasto del Estado por encima de su capacidad de recaudación, es el causante de la inflación, que también gasta mucho el Estado, es un Estado medio bobo, subsidiando industrias que son ineficientes, que hay que ponerlas a competir en realidad con el resto del mundo, y la idea de sindicatos muy fuertes que, bueno, no dejan que el mercado laboral no pueden ser. Ahí, en realidad, la dictadura encuentra un lío que Macri no, si se quiere, si a Macri lo caracterizamos como valorización financiera, que es que la Argentina tenía una tasa de desempleo muy baja en 1975. Entonces, ahí lo que se piensa es directamente una persecución a los sindicatos. Y el contexto internacional, dentro de ese diagnóstico, es lo que dije yo de la abundancia de dólares a nivel mundial y lo que se denomina como internalización financiera. En realidad, esos dólares, esa abundancia de dólares, se canalizan a través de inversiones extranjeras directas. ¿Sí? A través de hay un cambio en la dinámica del endeudamiento. ¿Qué quiero decir con esto? No es que antes no existía el endeudamiento, siempre existió. De hecho, si vemos los datos de endeudamiento externo de nuestro país, anteriores a la dictadura militar, había endeudamiento externo. Es algo que incluso el trato con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos internacionales se da en la segunda industrialización, es decir, con los gobiernos, con la revolución fusiladora, digamos, la que derroca a Perón, pero también con los sucesivos gobiernos radicales, ¿no? Primero Frondizi y después Ilia. Son gobiernos que tienen en cuenta el endeudamiento, pero el endeudamiento externo como un mecanismo de apalancamiento industrial, es decir, una inversión extranjera directa o inversiones extranjeras que lo que ayudaban era tratar de salir de ese ciclo stop and go que explicaban, ¿no? O sea, de saltear la restricción externa. Bueno, ¿cómo hacemos para ser un país industrial? Tenemos que industrializarnos. Bueno, ¿de dónde sacamos los dólares para hacer las importaciones necesarias para relanzar el proceso de industrialización? Bueno, de esos dólares pueden venir, o sea, la posibilidad a través de estos organismos internacionales. En 1976 eso cambia rotundamente y la dictadura lo que inaugura es una forma en la dinámica del endeudamiento externo que no apalanca ningún sector, salvo el financiero, en realidad. Que no, es decir, es una inversión que es a lo que después le vamos a llamar capital golondrina, algo que entra y sale rápidamente. Ahora voy a explicar cómo se hace eso. Pero es un cambio en la dinámica del endeudamiento. No es un endeudamiento para un objetivo puntual, que es el desarrollo industrial del país, sino que es un endeudamiento que lo único que garantiza es una alta rentabilidad financiera sin ninguna inversión específica en algún campo. Y en el cual el Estado, esto es lo que odian los liberales, el Estado juega parte muy fuerte de ese proceso de endeudamiento. ¿Sí? Juega una parte central, diría yo. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que garantiza el Estado? No es que el Estado, vamos a elaborar un concepto hoy que me gusta mucho,
que es de Daniel Aspiazu. Daniel Aspiazu fue un economista argentino de Flaxo, un muy buen economista, sobre todo porque escribía en los 80 sobre esto, tenía el fenómeno cerca, ahora con el fenómeno más lejos es más fácil siempre. Y él decía que el Estado, no existe la no intervención estatal, él decía que el Estado siempre interviene. Siempre interviene en un sistema capitalista, el Estado es central, pero siempre interviene re-regulando, decía él. Regula lo que ya estaba regulado. Y les voy a dar algunos ejemplos después, más que nada de eso. Hasta acá vamos del diagnóstico clásico, del diagnóstico liberal, en dictadura, ¿sí? Porque los liberales en Argentina están siempre generalmente asociados, los economistas liberales, digo, esto está comprobadísimo, no hay que ser muy, por más que lo nieguen, han formado parte de los procesos dictatoriales. ¿Las políticas cuáles eran? Bueno, cualquier liberalización del comercio internacional es la no colocación de aranceles o retenciones, tratar de bajar eso, para que la industria argentina compita de igual a igual con la industria del resto del mundo. Establecer un esquema de ventajas comparativas, es decir, solamente exportar aquellos productos donde somos eficientes, productos primarios generalmente, granos y subproductos. La tercera política es la represión brutal y el congelamiento de salarios, o sea, los dos lados, ¿no? O sea, a los obreros no perseguidos y que seguían trabajando, hay un congelamiento salarial, y a la parte del movimiento obrero organizado, una persecución. Y algo muy importante, y algo que hasta el día de hoy, y deberíamos sentarnos a debatir los economistas de cómo cambiar esto, que es la reforma financiera de 1977, ¿no? Una reforma financiera que se mantiene en varias cosas hasta el día de hoy, que nunca fue modificada estructuralmente, que tiene que ver con liberar las tasas de interés, eso después se pudo ir regulando, pero tiene que ver con todo el mecanismo de cómo inscribís una entidad financiera, cómo una entidad financiera es o no es, ¿sí? Y eso lo da la reforma. Y las tasas de interés positiva era una manera de, supuestamente, liberamos mercado de capitales, las tasas suben, y es una manera de combatir esta inflación. Que la inflación en la dictadura, antes de que llegue la dictadura, era aproximadamente de 2 dígitos, ¿sí? Después la podemos laburar. Este patrón de acumulación siguió en los 90. Alfonsín trató de hacer alguna otra cosa en los primeros años. Los últimos años lo terminó llevando por encima ese patrón de acumulación, esto de que yo decía anteriormente, que el Estado no es de alguna manera el gerente de, bueno, yo quiero industrializar el país y lo hago, sino que hay otros factores, sobre todo factores de grupos económicos de gran poder, que le tuercen la mano a Alfonsín, a por lo menos las primeras políticas heterodoxas. Eso funciona muy poco, la famosa primavera alfonsinista, y después ya entra en una crisis y en una hiperinflación. En los 90 entra en el paradigma más clásico, más neoliberal, en donde los gobiernos menemistas, los dos primeros gobiernos menemistas, junto con la reforma constitucional, persiguen los objetivos del consenso de Washington, ¿no? Esto lo conocemos bastante, las 10 recetas para garantizar que un país sea exitosísimo. Las sabemos bien, las estudiamos porque las tenemos que defender en los finales. Disciplina presupuestaria, presupuesto sin déficit o equilibrado, lo que vimos el otro día. El gasto público con cambio de prioridades, es decir, que el Estado no se meta en lo que se puede meter el inversor privado, únicamente el gasto público dedicado más que nada a defensa y a asignaciones directas de dinero a la gente. Una reforma fiscal que contiene el IVA como primera medida, la liberalización financiera que ya estaba garantizada en Argentina, la liberalización comercial, la apertura o los incentivos para que vengan las inversiones extranjeras directas. Acá en los 90 lo que se puede destacar es el Pacto Minero de 1994, que ahí se está la minería fuerte. También la soja RR, la soja transgénica, es una creación de Felipe Solá, cuando era ministro de Agricultura. Bueno, un montón de incentivos impositivos para que entre la inversión extranjera directa. La famosa teoría del derrame, ¿no? La privatización de las empresas del Estado a partir de
sobre todo cuando estaba Cavallo en el ministro de Economía, que era ministro de Economía. Menor control estatal sobre los precios, o nulo, y sobre todo el ítem básico para que funcione este sistema es la garantía de la propiedad privada sin el Estado vigente, digamos. Estos eran los 10. Sí. Una pregunta. O sea, cuando el ruido que se escucha de fondo es que están probando un auto de carrera al lado de mi casa. No, cuando los países actualmente se endeudan, los países, digamos, subdesarrollados, como lo que pasó con Macri, que después, digamos, el FMI baja un plan de ajuste, o sea, ¿tiene que ver con esto? Sí, en realidad el Fondo Monetario, yo siempre doy el mismo ejemplo. El Fondo Monetario no es un amigo. O sea, yo cuando necesito guita y le pido un amigo, mi amigo me dice, bueno, si la necesita, devolvémelo el mes que viene, ¿no? El Fondo Monetario Internacional presta plata, pero te dice cómo se la tenés que devolver. ¿Sí? Como que mi amigo me preste plata y me diga, bueno, solamente tenés que laburar de esto para devolvérmela. Es lo mismo, el Fondo Monetario Internacional, sus préstamos vienen con condiciones. Es decir, vienen con recomendaciones, entre comillas, para garantizar que ese préstamo sea, más los intereses del préstamo, sean devueltos. ¿Sí? O sea, pero el Fondo Monetario Internacional cambia mucho en los 70, porque el Fondo Monetario, las creaciones primarias, sobre todo, no solo el Fondo Monetario, de otros organismos de crédito, era el apalancamiento de la inversión industrial. O sea, el endeudamiento va hacia los sectores rentables. En un momento era rentable prestarle a Argentina y Argentina generalmente gastaba esos dólares para la industrialización. Acá es rentable, no es rentable, es rentable para cierto grupo económico que ahora vamos a ver cuál es. Pero este consenso de Washington, que son las 10 grandes medidas, eran defendidos por el Fondo Monetario Internacional a rajatabla para, por ejemplo, te hago un préstamo stand-by, pero vos no podés pasar el déficit más de 2 puntos. ¿Sí? No podés tener un déficit fiscal de más de 2 puntos del producto. Si no, no te presto. O sea, tenés que cumplir ciertos estándares de calidad. Pero esos estándares de calidad son estándares neoclásicos. ¿Sí? O sea, son soluciones neoclásicas, la teoría dominante. Sí, aparte, o sea, cuando después, digamos, lo que pasó con los petrodólares y todo, que fluyeron los préstamos hacia los países del sudeste asiático y a los países latinoamericanos, cuando explota todo eso, o sea, después como que, yo la otra vez leí un libro que decía como que los organismos internacionales que permitieron eso, o sea, eso pasó bajo la lupa de ellos permitieron que eso pase, o sea, ellos sabían que no lo iban a poder devolver los países a nivel que se estaban endeudando. Es como que el FMI dijo, bueno, no sé, yo te presto y después fíjate. Y Estados Unidos tiene poder de veto sobre el Fondo Monetario Internacional. O sea, el Fondo Monetario Internacional no es más que la representación de los países hegemónicos. O sea, hay alguien atrás del Fondo Monetario Internacional. Sí, incluso, bueno, muchas de las cuestiones del último endeudamiento de Argentina, el último préstamo stand-by del 2018, esos 45 mil millones de dólares que tiene que pagar Argentina, que iban a ser 54 mil y solamente se desembolsaron 45. Todo ese dinero, hay una cláusula del Fondo Monetario que no puede dedicársele a capitales golondrinas. O sea, tiene que ser a inversiones concretas, productivas. Bueno, eso no sucedió, y aparte el FMI sabía que eso no iba a suceder. Y aún así se lo prestó. Por eso muchos argumentan de que el préstamo del Fondo Monetario es ilegal. No cumple ni con el mismo estatuto del préstamo. Por eso muchas veces se habla del estatuto. El estatuto de un préstamo, una de las cosas que prohíbe el Fondo Monetario es que se termine ese préstamo en una bicicleta financiera, que lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Y no se respetó eso, claramente. Ahí, una consulta. En el anterior, cuando dice garantía de la propiedad privada, eso sería que Argentina sale, tiene que ver con lo de que Argentina ponga como garantía sus recursos naturales o que te puedan exigir 2 recursos naturales, o... No, eso, a ver, bueno, de paso te voy a explicar cómo define un préstamo. No, estos son las 10 recetas para ser exitoso, digamos. Garantía de la propiedad privada se refiere a no estrategias comunales de producción ni estrategias estatales, ¿no? O sea, está el sector privado, el sector estatal y el sector comunitario. O sea, la garantía de la propiedad privada es que la única propiedad que tiene que existir es la propiedad privada. Eso lo argumenta bien en el consenso de Washington. Porque es la más eficiente, no tiene que ver con los préstamos.
pero bueno, ya que estoy lo voy a decir, los préstamos siempre se ponen como garantía algo, como la garantía de una casa, ¿no? O sea, yo alquilo este departamento y tengo garantía, es decir, si pasa algo en el departamento, tengo garantes, tanto de sueldo como de propiedad. Bueno, con el Estado pasa algo similar, y sale de garante algunas cuestiones. Por ejemplo, Argentina pone a disposición las garantías que muchas veces, igual no es tan grave entre comillas, porque nunca se hacen en efecto, digamos. Nunca es como. Nunca se terminan de usar las garantías. Nunca se terminan de utilizar. Pero también lo que es cierto es que, por ejemplo, en esto de la garantía de la propiedad privada, una de las cláusulas es prohibir la expropiación de empresas privadas. Cuento una anécdota que cuento siempre. Estados Unidos. Argentina privatiza YPF a Repsol, que es española, y capitales españoles. Repsol no cumplió con las metas de inversión que había propuesto para privatizar. O sea, cuando se hace un plan para privatizar, y dijo, bueno, nosotros vamos a invertir a tanto en tantos años, entonces se le vendió a Repsol. Repsol nunca cumplió con esas metas. Pasado el tiempo, Argentina tuvo grandes problemas en el sector energético, pero en ese momento tiene hace mucho problemas en el sector energético. ¿Qué hace Axel Kicillof? Como una propuesta es retomar o tratar de expropiar. Ojo, la expropiación es legal en Argentina, después puedo dar el marco legal de eso, pero expropiar la empresa, que no es más que pagarle. Hay distintos tipos de expropiación, eso también está tergiversado por la tele. La mayoría de expropiaciones son pagarle a un privado. Cuando se expropia un terreno privado, el Estado le paga. Lo que quiere decir expropiación es que vos no tenés capacidad de veto sobre eso. O sea, no podés decir, no, te lo vendo. La expropiación te obliga a vender, pero no es que no tiene resarcimiento la empresa. En esa expropiación, que iba a ser casi total, ¿qué hace Repsol? Repsol se ampara en las leyes y nos lleva a un juicio contra el CIADI, que es un organismo que siempre falla a favor de las empresas, un organismo internacional que está en La Haya. Argentina pierde. O sea, antes de ir al CIADI, arregla. Axel le dice, bueno, te pago más, y es por el 51%. O sea, llega a un acuerdo. No termina expropiándola, pero sí termina sacándole más, ¿sí? La empresa le termina sacando más dinero a Argentina y no vendiéndola todo, ¿sí? Que era la primera idea. Y así se vuelve a conseguir YPF. Pero fíjense que en Argentina, me estoy yendo, pero Argentina, en esa época, esto se puede estudiar, está re bueno, yo hice un curso, si quieren después lo podemos ver, de los TBI, Tratados Bilaterales de Inversión, ¿no? Son tratados que Argentina es uno de los países que más firmó tratados bilaterales de inversión, y esos tratados bilaterales lo que de alguna manera tienen es esto, la garantía de la propiedad privada, es decir, vos no podés expropiar empresas extranjeras. ¿Sí? Y en esas leyes, en esos tratados bilaterales de inversión que todavía existen y que no fueron derogados, porque son firmas a 30 años, básicamente, hay algunos que todavía siguen vigentes, en base a esos tratados bilaterales de inversión, bueno, se amparan estas empresas después cuando tenés que venderlo. Me fui, pero después podemos hablar de tratados bilaterales de inversión porque es muy importante. En esos tratados bilaterales de inversión y en los nuevos que se quieren firmar, una de las garantías son los recursos naturales, ¿sí? La mayor, lo que piden todos. Chile firmó uno hace poco, en fin. Garantiza un montón de cosas, por ejemplo, las patentes de los productos farmacéuticos. No podíamos hacer productos genéricos porque teníamos un tratado bilateral de inversión que nos dice que íbamos a garantizar la propiedad privada, que no es más que garantizar la patente de las empresas farmacéuticas. Bueno, después podemos hablar de eso. Es algo que por ahí no se da tanto y es muy importante para la economía mundial. La idea básica, esto capaz que lo vieron o lo leyeron, así que si lo leyeron me complementan. El mecanismo básico de la valorización financiera se denomina bicicleta financiera, que no es más que algo que es una forma de una bicicleta no friendly, le digo yo. Es un mecanismo financiero, puramente financiero, que lo que permite es un enriquecimiento rápido de ciertos grupos económicos financiarizados, ¿sí? Lo voy a explicar de una manera muy tonta, pero bueno. Lo que pasó, esto se diferencia como en dos periodos, pero sobre todo en la dictadura, que grupos económicos, acá tachen personas.
Grupos económicos. Grupos económicos locales. ¿Qué me refiero con grupos económicos locales? O sea, holdings, conglomerados de empresas. O sea, cuando yo digo grupo económico no me estoy refiriendo a un empresario específico, sino justamente a un grupo. Más famoso quizás el Clarín, que es un grupo económico grande, con muchos inversores, pero también hay muchos grupos económicos, ¿no? Bungibor, bueno. Son grupos económicos bastante poderosos, ¿no? No estoy hablando de grupos económicos pequeños. Esos son pymes, que es otra denominación. Los grupos económicos se endeudan en dólares, ¿sí? Piden deuda en dólares. Esto antes no se podía endeudarse tanto en dólares porque había restricciones a las cuestiones financieras, las transacciones financieras, entonces no era tan fácil. Con la liberalización de todo eso, estos grupos económicos comienzan a endeudarse en dólares y compran activos locales, es decir, más que nada bonos locales, ¿sí? En el último momento la estrella fue las LEVAC y las LELIC, pero más que nada compran un papelito, un activo local, ¿sí? que emite el Banco Central. Por ejemplo, acá puse un ejemplo tonto, si un dólar está a 100 pesos, se endeudan por un dólar, ¿no? O sea, deben un dólar a un organismo internacional, a un acreedor financiero internacional, pero cambian ese dólar por 100 pesos. ¿Qué hacen con esos 100 pesos? Lo compran esos activos locales. Y la característica básica es que al liberar las tasas de interés, esos activos locales tienen una alta tasa de interés. Fíjense que en el gobierno de Macri, lo digo en el de Macri porque tenemos más cerca, la tasa de interés llegó casi a 70 puntos. Nadie tiene que poner a veces el dato de inflación y dicen, no, Argentina es uno de los 3 países. Nadie tenía la tasa de interés que tenía Argentina, que pagaba Argentina. Acá yo puse un ejemplito tonto, que si tenés una tasa de interés del 100%, en el corto plazo, ¿sí? Compraste un bono por 100 y tenés una ganancia del doble, ¿no? Del 200. Ahí, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale, fréneme eso. Dale. Cuando vos decís que las empresas locales se endeudan en dólares, ¿esos dólares se los compran, se los piden al Banco Central o directamente a una entidad externa? Las dos cosas. En realidad es una compra directa, es un endeudamiento en dólares a bancos comerciales. Por eso los bancos comerciales ganan mucha plata, eso en un rato lo voy a decir. No. Es un endeudamiento con el banco comercial. El problema es que antes vos tenías controles de cambio, no te podías endeudar en dólares. Digamos, te endeudabas en pesos si querías, pero el dólar era un activo central, estratégico para hacer el proceso industrial. Ahora en la valorización financiera, eso está más liberado. Entonces te permite endeudar dinero. ¿Cómo? ¿Con la reforma financiera que mencionaste cambia? Claro, 1977, la reforma es central, ¿no? Primero, es central porque cualquier cosa es entidad financiera. ¿No vieron que hay sucuchitos que son casas de cambio? Claro. O sea, la reforma financiera lo que hace es flexibilizar un montón de cosas. Antes era muy difícil ponerse un banco. No quiere decir que ahora sea... Bueno, sí es más fácil. No quiere decir que yo voy a poner un banco, pero la reglamentación es más laxa. Y lo mismo para las casas de cambio y todo eso. Pero bueno, esos bancos comerciales obtenían esos dólares pidiéndoselos al Banco Central, que primero se había endeudado con el FMI. En el caso de, no sé cómo fue en la dictadura, pero en el caso de Macri fue así. Claro, por eso dije que hay dos etapas. En el caso de la dictadura hay un endeudamiento desde los grupos, directamente de las entidades internacionales con los grupos locales. En los 90 no, en los 90 se endeuda el Estado y es con los dólares del Estado que se hace esto. ¿Sí? Ahí va. O sea, cambia, no quería entrar en eso porque es como, cambia porque hay tipo de cambio fijo, ahora un ratito lo vamos a ver, pero la idea básica es que o vos podés pedir prestado directamente en dólares o ir a comprar dólares directamente o endeudarte en dólares directamente con actores internacionales, o podés usar directamente los dólares del Banco Central, ¿sí? Esa es como la idea, pedirle prestado a bancos comerciales que lo sacan del Banco Central, ¿no? De la Reserva del Banco Central. Pero el resultado es el mismo, por ahí cambia el mecanismo, ¿sí? Claro. Ahora después vamos a ver por qué, en un ratito. Entonces, se endeudan en dólares, compran activos locales, tienen una ganancia del corto plazo. ¿Qué hacen con esa ganancia del corto plazo? La fugan. Transforman esos 200 pesos en 2 dólares. Ganaron, bueno, esto es una tontería, pero para que vean. Se endeudaron por $1 y fugan 2. ¿No? Y ahí está la pregunta que recién en realidad apuntaba el compañero. ¿De dónde sale la diferencia? ¿De dónde sacan ese dólar adicional? Bueno, principalmente el endeudamiento del Estado, y ahora puedo explicar por qué. Y en los 90 los dólares se sacaban de las privatizaciones también, ¿sí? O sea que los dólares conseguidos por las privatizaciones
Y los dólares que le prestaron al Estado Nacional, tanto en el 76, tanto en la dictadura como en el menemismo, son dólares que financiaron fuga, no financiaron mejoras productivas. De hecho, si uno ve la actividad industrial, la vamos a ver los datos, no para de caer. Entonces, se nota que la fuga, digamos, los dólares prestados no están yendo al aparato industrial. Por lo tanto, no están yendo a empleo. Por eso las tasas de desempleo gigantes de estos periodos. ¿Sí? O sea, este mecanismo no genera empleo. No genera empleo. Es muy propio del neoliberalismo, ¿no? ¿Y por qué digo del endeudamiento del Estado? Porque yo antes le dije, pero vos me dijiste que los grupos económicos locales se endeudan en dólares. Sí, pero el problema es que en 1982 Cavallo lo que hace es estatizar la deuda privada. ¿Qué es estatizar la deuda privada? Estatizar la deuda de los grupos locales. La pasa como si fuese del Estado. Entonces, finalmente, por eso digo, finalmente es todo lo mismo, porque esos dólares que de alguna manera... Esta era de Vicentín. ¿Por qué Vicentín estaba endeudado? Porque hacía bicicleta financiera. Pedía dólares prestados, cambiaba en pesos, iba del mercado financiero, sacaba una ganancia. ¿Sí? Tenía una deuda altísima, con todos los bancos. ¿Bien? ¿La estatización de la deuda privada fue una decisión particular o es algo que todavía hoy nos seguimos haciendo cargo? No sé si me explico. Fue una decisión que después pagamos, sí. Ya está Claro, pagado. pero ahora, ponele, si un privado toma deuda, no es que el Estado se haga cargo. Es ahí va. El La Estado deuda puede salvar, igual. ¿Cómo? Era el debate con Vicentín, ¿no? Ahora venimos a la realidad, pero es el debate, el Estado lo puede salvar a ese grupo económico. Ahí va, claro. El grupo económico se declara en quiebra y ya está, porque en realidad la ganancia la tuvo acá. Está bien en el... Me voy, ¿no? Pero las ganancias encima que tienen las remiten a paraísos fiscales o a empresas cáscaras en el exterior, y por lo tanto tampoco le podés seguir. Porque uno cuando mira los balances, cuánta plata perdía Vicentín, pero andaba en un yate, ¿cómo hacía? Digamos. Y en realidad, sí, usan la empresa para endeudar, usan la empresa para ganar guita, pero la empresa no es más que deuda, pura deuda es, ¿sí? Pero es para hacer este mecanismo. La ganancia está, voy a decir, no, bueno, es un tipo pobre, mirá lo que pierde. No, el problema de la ganancia no está en el balance, ¿no? Está en otro lado. Acá, o sea, hay un libro que recomiendo, lo tengo por acá, lo estaba leyendo. Bueno, después lo traigo. Es de un periodista que analiza el fenómeno de los paraísos fiscales. Y tiene mucho que ver con esta época, ¿no? Mal llamado paraíso fiscal, ¿no? Pero ya el paraíso fiscal es una denominación ortodoxa, es como el mundo sin impuestos. La denominación correcta es guarida, ¿sí? O por lo menos los heterodoxos son lo que le decimos guarida fiscal. Pero bueno, está popularizado así, que se le va a hacer. Bueno, después podemos hablar de precio de transferencia y todo eso. La idea básica es que ese dólar adicional, esa fuga, genera primero una pérdida de reservas, ¿sí? Paquetes de deuda, sucesivos paquetes de deuda o préstamos de deuda externa y devaluaciones. Sobre todo hasta el 91, donde ahí es tipo de cambio 1 a 1, ¿no? Pero sucesivas devaluaciones. Acá quiero hacer... me voy a dar un segundo. Este proceso, ¿por qué pasa la devaluación y todo eso? Las personas se endeudan, ¿no? El mecanismo de deuda. ¿Vale? Compran, tienen la ganancia. Cuando lo deciden fugar, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo puede hacer el Estado para que no haya fuga? ¿Qué se les ocurre? Mirando ejemplos presentes. Obligarte a tener todo en blanco. Claro, pero sí, no, eso vamos a suponer que sí, sería lo ideal, ¿no? Pero ¿cómo puede hacer el Estado para que te quedes? ¿Qué hizo Macri? ¿Qué? Bueno, poniendo un cepo a la compra de dólares. Bueno, no, sí, eso llegó, pero no es la idea de un liberal, ¿no? Sí, claramente, terminó siendo eso, un cepo a la compra, ¿no? Controlando cambios. Está bien, pero vamos a la figura liberal, ¿no? Sí, está bien, ¿Oportunidades de inversión? ¿Cómo? Sube la tasa. Por eso las LEVAC sube tasa todo el tiempo. Porque, bueno, ¿te querés ir? No, pará, te vendo el mismo bono, pero una tasa mayor. ¿Se acuerdan que en la tapa de los diarios salía la tasa de la LEVAC? La gente no tiene ni idea que es una LEVAC. Y salía en la tapa del diario, ¿cuánto era la tasa? ¿A quién le estaban hablando? A que no te vayas, digamos, no fugues, quédate que vas a ganar más. ¿Está bien? Porque ¿cómo consigo que este tipo se quede? Bueno, no, la tasa del bono... ¿Para qué quiere que se quede si en algún momento te va a fugar? Y para no tener la devaluación. Porque el golpe de devaluación de la primera
digamos, no tenés que salir a cubrir con reservas ni nada, digamos, se queda todo. Estás deteniendo la devaluación. Es, digamos, sí, pero o sea, estás retrasando lo inevitable. Sí, estás retrasando lo inevitable. Con costos altísimos. Sí. Y encima el empresario que dice, che, amplío mi producción, invierto en mi fábrica, ¿qué rentabilidad me va a dar anualmente? Claro. 20% contra un 70%. Claro, desincentivar las inversiones en economía real. Claro. Sí, totalmente. Bueno, ahí lo que dice Rodri es hiper importante. Incluso vamos a suponer que nosotros somos una pyme y que tenemos buenas intenciones, ¿no? Somos un empresario, respetamos las normas, hacemos zapatillas, qué sé yo. Yo quiero agrandar la pyme, quiero poner otro depósito más, quiero contratar gente. Tenés una demanda deprimida porque tenés salarios congelados. ¿Quién te va a comprar los zapatos? ¿Sí? Y segundo, tengo que pedir un préstamo, ¿cuánto tengo que pagar de tasa? Porque esa tasa sirve para invertir, pero también sirve para sacar préstamo. Ojo. O sea, cuando pido un préstamo para hacer un depósito, ¿cuánto le tengo que devolver al banco después? Y acá viene el endeudamiento de la burguesía nacional, ¿no? Que acá los grandes grupos concentrados ganan mucho. Acá es el grado mayor de aumento de concentración económica en Argentina. Que ya era una... Ojo, no estoy diciendo, en la época industrial ya estaba bastante concentrado. De las 200 más grandes empresas, 65% eran empresas, grupos transnacionales, grandes, y de los grupos locales, que era aproximadamente, eran 65%, lo digo porque estuve leyendo ayer, 65% extranjera, 25 25 las nacionales, y lo otro era empresa estatal del Estado, ¿no? El Estado, chau, no existe más, y después, de los grupos locales lo podés dividir en dos. La oligarquía diversificada, los grandes grupos económicos de este país que empiezan a aumentar su número, pero después una burguesía nacional pequeña que había sido uno de los grandes ganadores del primer peronismo, ¿no? El primer peronismo es una gran alianza de la burguesía local que crece mucho con la clase trabajadora. Y ahí, claramente, esto arruina cualquier diagnóstico, ¿no? O sea, los resultados ahora lo vamos a ver con datos concretos, ¿no? Pero los resultados claramente son pésimos, ¿no? Acá no hay generación de empleo, no hay posibilidad de inversión productiva, de la formación bruta de capital fijo, ¿no? O sea, la cuenta de... Si ustedes analizan hay un montón de papers que analizan la formación bruta de capital fijo, es decir, una cuenta nacional, la cuenta que se figura como inversión en las cuentas nacionales, cae. Porque en realidad no mide inversión financiera esa cuenta, ¿no? Y cuando uno analiza la entrada, aparte, otra cosita más, en el primer periodo es la lluvia de inversiones. Están entrando reservas. Y sí, están entrando dólares, ¿sí? Después se van. Esa es la idea. Y después se van y después tienen que pagar la deuda. ¿Está bien? En el 76-91, ¿qué hacía? Esto era buenísimo. ¿Qué hacía Martínez II? Puso una tablita cambiaria que te decía el día que iba a evaluar, porque otro peligro que vos tenés acá, que es el peligro que temen estos inversionistas, vos tenés 100 pesos, ¿no? Vas a ganar 200. ¿Cuál es el problema? Que la moneda se devalúe. Si se devalúa no te llevas tantos dólares. Tenés el peligro de devaluación. Pero no sabían que no se iba a devaluar, porque había una tablita. O sea, hasta eso tenían. O sea, porque el peligro es que vos devaluás. Después la devaluación termina, esto es la dinámica económica, que es compleja. La devaluación termina cuando estos tipos van fugando, presionan sobre el tipo de cambio. Presionan sobre el tipo de cambio. Pero ellos tienen miedo a una devaluación anterior, porque yo no sé cuándo se va a retirar el otro. No sé cuándo se va a retirar el otro. Bueno, en el macrismo, lo que hicieron fue llegar al que los bonos tenían un plazo de una semana. Entonces era una mesa de dinero, los tipos iban a timbiar. Sí. Terminaba la semana y estaban todos viendo decir, bueno, ¿qué pasa con el clima? ¿Rajamos todo o nos quedamos una semana más? No, exactamente. No traje la tapa del diario. La tapa del diario era buenísimo. Te mostraba la tasa de la LEVAC y la fecha de vencimiento. O sea, de todas las personas que leen el diario, ¿quién tiene LEVAC, digamos, la tasa de vencimiento? Eso es marco de una época, ¿no? Eso en el kirchnerismo no pasaba, porque no había sí había fuga, después lo voy a... Sí había fuga, no hay bicicleta financiera, no está el mecanismo, rompe este mecanismo, principalmente ¿por qué? Porque hay tasa de interés negativa. Entonces no tenés forma de ganancias en el corto plazo. Y pone control de cambio a capitales golondrina. Esto es un capital golondrina, ¿no? Invierte y se va rápidamente. Acá dejo pedagógicamente la bicicleta, ¿sí? Pero bueno, básicamente es lo que acabo de decir.
Sí, fuga de capitales, crisis de balanza de pago, devaluación. Acá puse tablita cambiaria para que nos acordemos que encima de la dictadura, cuando estuvo Martínez de Oz específicamente, se sabía cuándo se iba a devaluar. Y esa devaluación, esta es la parte que me faltó, esa devaluación causa inflación. Y ya lo sabemos por qué, ¿no? Ya lo expliqué varias veces. Los productos importados aumentan su precio, por lo tanto aumentan los precios en toda la economía, y también el exportador de alimentos aumenta los precios internamente para tener la misma tasa de rentabilidad. Esa inflación cambiaria más el congelamiento salarial dispuesto por la dictadura militar, una distribución completamente regresiva del ingreso, ¿no? Claramente. ¿Qué cambia? Sí. Respecto a eso de que el exportador de alimentos te aumenta los precios. En los 90 se disuelve la Junta de Granos, pero durante la dictadura estaba, digamos, todavía. O sea, antes de... Como qué otros mecanismos fuimos perdiendo que existían para controlar que los precios del mercado interno no estuviesen acoplados a los precios del mercado externo. Y las retenciones. Pero las retenciones igual se las queda Vicentín, no te bajan el precio acá adentro, digamos. No, las retenciones sí te bajan el precio. Sí, porque si vos exportás y tenés que pagar una retención, en el mercado interno vas a vender al mismo precio final neto de retenciones. ¿Entiendes? Si vendés a 100 y tenés una retención de 20, acá vendés a 80. Pero las retenciones son sobre el grano de soja y no sobre el aceite, y la población no come el grano de soja, come aceite, y la empresa que te vende aceite se queda con la diferencia. O sea, el que le baja el precio es al productor, pero después la empresa o sea, Vicentín, ponele a los productores, le compraba al precio como si tuviese las retenciones, después hacía aceite y exportaba aceite, pero adentro te vende el aceite. Hubo todo un trabajo fuerte que hizo Julián Domínguez en su momento, tratando de promover justamente que exportáramos aceite en una primera instancia y que con el speller de soja se hiciera el alimento balanceado, para exportar aceite y alimento balanceado como forma de incorporar un eslabón más de la cadena de valor en territorio. De hecho, yo tuve como cliente una aceitera que habían hecho toda la inversión en base a el esquema de las retenciones. Una aceitera chiquita, se pusieron de moda unas aceiteras chinas que entraban en un galpón de 40 metros y se había armado todo un negocio alrededor de elaborar el poroto de soja en territorio para exportar con algo de valor agregado. El tema está en que el agroexportador no quiere hacer eso tampoco. No. Quiere exportar el poroto directamente y no complicarse la vida, porque no tiene lógica industrial. Vos Sí. Al hacer aceite tenés que tener empleados, una industria, mantenimiento, demás. Para el tipo que compra grano y químicos y vende los porotos de soja, es un negocio casi financiero. Es un ciclo mucho más corto, menos complicado. Sí, no, ni hablar. Igual, bueno, el poroto de soja es más noventoso, 2000. Las exportaciones acá siguen siendo de trigo, de carne, y acá tenías mucha, igual tenías algo de exportación industrial, heredada de la... O sea, la dictadura no puede cambiar todo un día para el otro. Cambia un montón de cosas, pero no. Tenías una estructura industrial todavía medio poderosa acá, digamos. Tenías que, de alguna manera, esos grupos económicos industriales demostrarle que algo de ganancia podían tener. Después se terminan financiarizando, ¿no? Son grupos que terminan teniendo una pata no financiera. Pero más que, digamos, estas sucesivas devaluaciones, no me acuerdo en qué me había quedado, causan esa inflación que uno le pone cambiaria por ponerle. Esta inflación no tiene nada que ver con la inflación en el modelo industrial, ¿no? Que es un modelo que tiene inflación, pero por una restricción externa distinta, porque porque importás más producto de lo que exportás, pero estás hablando siempre del sistema productivo, no financiero. Esta inflación es una inflación en otro patrón de acumulación, ¿no? Fíjense que son completamente distintas. El mismo fenómeno, distinto. Es mayor esta inflación. De hecho, bueno, el primer año Macri, terminamos con 55 puntos de inflación.
O sea, la inflación, la valorización financiera termina siendo más. ¿Cómo se atacó esto? O sea, cómo se suspendió esto, por un lado. Se suspendió en los 90 con un tipo de cambio fijo. O sea, si hay algo que consigue Cavallo, que con eso es su único caballo de batalla, es que no haya aumento de precios. Pero bueno, no importa el desempleo y la pobreza, de última no hay suba de precios. ¿Por qué? Porque estableció un tipo de cambio fijo, ancló el valor del peso al dólar, en realidad el famoso 1 a 1. Hay primero todo un paso del austral al peso argentino, toda una tarea hiper compleja por el tema de deudas que estaban en Australia, bueno, no importa. Pasa el tipo de cambio fijo, entonces lo que no se produce acá son devaluaciones, ¿no? O sea, acá no, el mismo mecanismo, se contrae deuda con la excusa de... Esto también, acá es el Estado el que se endeuda de los 90. ¿Cuál es la excusa? A ver si les suena, el déficit fiscal, ¿sí? Lo cual, algo en el macrismo salió un debate, que está muy bueno, no tiene sentido endeudarse en dólares si debes en pesos. El déficit fiscal es en pesos. Dice, bueno, generamos mucho déficit fiscal, lo que hay que hacer es pedir deuda. ¿Aumentar impuestos? No, aumentar impuestos no, me distorsiona todo. Bajar el gasto, sí, pero muchas veces no alcanza. Para ayudar, pedimos deuda, ¿sí? Pedimos una ayuda. Pero el problema es que, bueno, esa deuda, como expliqué recién, se valoriza financieramente en el corto plazo. Esto presiona la salida de dólares. La fuga de capitales presiona la salida de dólares. ¿Qué hace el Estado para que no ocurra la devaluación y poder cumplir con el tipo de cambio fijo? Los pone él, principalmente a través de paquetes de deuda, los famosos paquetes con el Fondo Monetario Internacional, Club de París, etcétera, y las privatizaciones de las empresas públicas que, si bien las vendimos a precios irrisorios, o sea, precios que esas empresas habían mucho más, igualmente eran dólares frescos que entraban a través de esas ventas, ¿no? Tenías doble entrada. Hasta que las privatizaciones ya está, digamos, tiene un límite esto, ¿no? La cuenta capital tiene un límite. De hecho, ¿cuándo cae la convertibilidad? ¿Por qué cae la convertibilidad? Porque el Fondo Monetario Internacional le dijo, no te presto más. No deja de ser un problema de dólares, ¿no? Las restricciones están en Argentina es un problema de dólares. Pasa que es muy distinta a una industrial, un país que quiere ser industrial y tiene una pérdida de dólares por el sector industrial que tiene un déficit comercial, que tener pérdida de dólares por una valorización financiera que no genera trabajo, ¿sí? Son dos cosas completamente distintas, pero no es más que una falta de dólares. El Fondo Monetario Internacional en el año 2001 decide no prestarle a Argentina. Iba a decir algo y... y este es un modelo muy, muy endeble. Pero muy endeble porque cualquier crisis, no sé, en Palau, en un país, piensa en un país random de su desarrollo, te altera, presiona sobre la salida. Ejemplo, 1995, crisis del tequila en México. México entra en problemas financieros para pagar su deuda y para su economía en general. ¿Qué hacen los capitales? Lo que se llama vuelo a la calidad, ¿sí? Y quieren salir corriendo de los países de desarrollo porque piensan que caen en cadena. Bueno, y ahí, gran préstamo del Fondo Monetario para aguantar la salida, ¿sí? 1998, crisis en Rusia. 1999, devaluación en Brasil. 1997, crisis asiática, ¿sí? Bueno, el capitalismo contemporáneo es una máquina de producir crisis, claramente. Y ahora contamos la del 2008. Crisis, pero el problema es que esas crisis, al tener un mecanismo de tipo de cambio fijo, con liberalización comercial y con liberalización financiera, lo que genera claramente es cualquier sismo en una parte del mundo te afecta a vos. ¿Sí? Te afecta a vos. ¿Te acuerdan de la crisis turca? en el macrismo, bueno, bien, o sea, son modelos muy endebles es muy inestable. El modelo financiero es muy inestable. Por lo general causa mucha inestabilidad y no tenés cómo defenderte contra esto, salvo que tengas, bueno, el pacto que tenía Argentina con el Fondo Monetario pasó lo de crisis de tequila, baja la guita, ¿sí? El Fondo Monetario.
sea, el Fondo Monetario cubría los baches del modelo, de la convertibilidad. Yo siempre digo que los 90 en Argentina es un modelo radical. Radical en el sentido que es llevar unas ideas al extremo, pero al extremo. O sea, poner un tipo de cambio fijo, algo que no hizo nadie nunca, privatizar todo. O sea, es el modelo neoliberal más radical. Lo único que no consigue quedar, porque somos buenos en eso los argentinos, es el tema de la flexibilidad laboral. O sea, obviamente, tiene un pacto Menem con los jefes sindicales, pero no los doblega nunca. O sea, no es que en algún momento, de hecho, muchos de los jefes sindicales de los 90 son jefes sindicales hoy, pero no llega a doblegarlos, no llega a poder meterse con todos los derechos laborales como hubiesen querido. Ahora van por la indemnización y van por todo, pero en ese momento no pudieron. De hecho, ¿qué te dice un liberal de los 90? Primero, ¿qué dice Milei? Milei dice que el primer menemismo fue el mejor. ¿Por qué? Porque es un modelo radical liberal, digamos, es un modelo extremadamente liberal, llevado al extremo por el Partido Justicialista. O sea, esto Argentina no lo entenderías. Y ahí, bueno, ahí iba a decir algo más sobre el gobierno de Carlos Saúl. Me olvidé. Bueno, incluso que los liberales dicen... que los liberales dicen que el error es no haber ido a fondo. Siempre, o sea, siempre te corren por ahí, digamos. No, porque de los 10... ¿Qué? Dijo Macri, decía lo mismo, como que tendría que haber ido más rápido, una cosa así. Claro, sí. No tan gradual. Que siempre sos gradual. O sea, eso es una visión subjetiva. Yo para mí esto no fue nada gradual. Esto es una medida extrema. Incluso yo la comparo con el cambio, incluso el cambio de estructura de Chile tampoco es tan... y el pinochetismo es una entrada de los Chicago Boys y son cambios radicales de shock, pero esto es un cambio de shock brutal, un cambio de moneda, un tipo de cambio fijo, la privatización de todas las empresas del Estado. O sea, ¿qué más radical que esto? Si ya, o sea, es un modelo que ya lo probaron. Bueno, lo vamos a volver a probar en cualquier momento. Yo quería agregar que, o sea, además de que sea un modelo muy endeble, es la total subordinación de la economía real a la economía financiera. O sea, la economía real pasa queda totalmente relegada y todo lo que pasa, digamos, en lo que impacta en la calidad de vida de la gente es para mal. Exactamente, sí. De hecho, eso no lo pudimos modificar. No modificamos una cosa, pero estructuralmente sigue subsumida. Ahora después lo puedo argumentar. Sí, los problemas reales de la gente es con deuda. ¿Qué hizo el macrismo en 2017 cuando cuando le fue muy mal? Perdón, le fue bien, pero ¿qué hizo para que vaya bien? Básicamente le prestó plata al jubilado. O sea, prestaba plata a través de la UH. Un endeudamiento familiar clásico de Ronald Reagan, digamos, ¿sí? Estados Unidos en los 80. Y encima esa gente pedía deuda para comprar comida. Después le puedo mostrar los datos. Hay un artículo que se llama El Chori Financiero. Muy bueno. De ahí saqué algunos datos. Después lo pongo, lo tengo en otro Power. ¿Cuáles son las limitaciones del crecimiento económico? Si uno debe decir, bueno, ¿por qué esta economía no creció? Sale en divisa todo el tiempo, ¿sí? Y hay una fuga de capitales. ¿De dónde se obtiene ese excedente? O sea, ¿de dónde se obtiene el excedente de los que ganan? Esto es un análisis más de economía política clásica. El excedente es extraído, lo pagamos todos, ¿no? De la redistribución regresiva del ingreso. Más deuda significa más presupuesto para deuda y menos presupuesto para salud, educación, etcétera. A eso tenés que sumarle la caída de salario real. En los 90 le tenés que sumar el desempleo tercerizado y precarizado. Los 90 es... Agarren la EPH de los 90, la encuesta permanente de hogares, pónganse a ver los datos y van a ver cómo crece el empleo no registrado. Increíble. O sea, es brutal. Por eso es un cambio... Y es muy difícil después eso revertirlo. Es muy fácil hacerlo, flexibilizar laboralmente, si tenés el consenso, y es muy difícil después revertir eso. Por más que tenga voluntad el ministro de Trabajo o la ministra que le toque, es algo complicado. El tema de subocupación de mano de obra empieza a aparecer mucho en los 90, esta idea de
personas que trabajan menos horas de la doble jornada laboral. El trabajador adicional. Esto lo vería yo de la economía feminista, lo que dice muchas veces, y está comprobado por los datos, que en los 90 se da que la mujer se inserta en el mercado laboral, digamos, un énfasis mucho mayor que lo que venía haciendo, pero eso es porque hay una subocupación de la mano de obra. No es una liberal, no es que se liberó la mujer y ahora hace las tareas del hombre. En realidad, el hombre no llega con el salario a cubrir la canasta básica. ¿Sí? Eso se le llama trabajador adicional. Trabajadora. Esa fuga de capitales presiona la devaluación a una nueva suba de tasas. Hay una desindustrialización del aparato productivo. Quería mostrar algunos datos. Bueno, esto lo calculamos nosotros, es el aumento del endeudamiento externo, está en base 100, ¿no? Base 100 arranca, es un índice, ¿no? Está en dólares y, bueno, esto es el crecimiento de la deuda externa. Bueno, brutal, ¿no? O sea, gigante, y abajo el producto bruto. Fíjense que la deuda está despegada del producto, de alguna manera. Esto lo voy a pasar a intereses. Este es de Basualdo. Lo que analiza acá es deuda externa, que es lo que está en rojo. Bueno, primero están miles de millones de dólares, no está en número de índice, ¿no? La izquierda. Abajo están los años, lo divide por periodo, ¿no? Dictadura militar, el radicalismo, el gobierno de Alfonsín, los 10 años del peronismo, de Menem, y la alianza, ¿no? Radicalismo y Frei Paso. Muchos están ahí. Esto están miles de millones, deuda, fuga, intereses. Y acá está, a la derecha es un gráfico doble eje, están números índices. Acá la idea básica es, que quiere mostrar este gráfico, que la fuga tiene la misma forma que la deuda, lo que está comprobando la hipótesis de que la deuda financia la fuga, ¿sí? Se mueven casi al mismo nivel. Y miren que habían empezado a un nivel muy bajo, o sea, estábamos endeudados pero a niveles bajos. Los intereses son más o menos siempre constantes, y lo que se mueve acá es el PBI a precios constantes, ¿no? Sin tener en cuenta la suba de precios, solamente cantidades. Y ahí vemos que el PBI crece un poco, pero no al ritmo que crece la deuda, ¿no? Claramente la deuda crece a un ritmo exponencial y el PBI crece a tasas pequeñas, ¿no? Resultados, la desindustrialización, ¿no? 25% de todo lo que producíamos en el año 74-75 era producción industrial, o sea, 25% de lo que producíamos, el Producto Bruto Interno, era producción industrial. Terminamos en 1930. ¿Por qué? Porque cuando empezó el proceso de industrialización por sustituciones, la industria representaba un 15% de lo que producíamos. Y cuando terminó la valorización financiera, lo mismo, ¿sí? ¿Tenés el dato de después? Sí. Esto sí lo tengo, pero no en este Power. En el kirchnerismo sube, obviamente, la producción industrial, el Producto Bruto no llega a los 25, ¿no? No llega a este número. Nunca llega, ¿no? No, nunca llega. Lo que pasa en el kirchnerismo también lo que vos tenés es un boom de los precios internacionales, entonces ahí tenés mucha producción del sector agro, ¿no? Sector primario. Entonces como que te lo distorsiona un poco porque lo ves en comparado y... Claro, lo tenés que ver comparado, pero por ejemplo la producción industrial crece un ritmo mayor que el PBI, el kirchnerismo, ¿sí? Y el PBI crecía en el kirchnerismo, por lo menos hasta el 2009 crecía bastante. El problema es que habría que compararlo. Ahora después si quieren lo busco. Hay un cambio de tendencia. Sí, igual no sigue cayendo. Digo, o sea, el kirchnerismo cambia la tendencia. No se revierte tanto como para volver a esta producción industrial. Es que pasa que el capitalismo es otro, digamos. Hay completamente fragmentados los procesos productivos. Acá vos podías hacer todo el proceso productivo en un mismo país. Esto que decía Rodrigo, toda la cadena de valor, tener toda la cadena de valor dentro del mismo país. Ahora el aparato industrial es completamente fragmentado. Haces una parte del auto acá, otra parte en Chile, o el caucho de Brasil. Entonces, eso está muy, muy, muy fragmentado. Hay un libro muy bueno de Arceo que explica cómo funciona el capitalismo del siglo XXI. Medio difícil de leer, pero excelente libro que lo súper recomiendo. Se llama, voy a buscarlo,
Estoy muy malo con los nombres últimamente. Después lo busco, pero es el libro más famoso de sí, Desarrollo. Bueno. Pero es muy bueno. Si tienen la oportunidad y es barato. A ver, lo voy a buscar. Libro. No, lo tengo en PDF. El largo camino a la crisis se llama el libro Centro, Periferia y Transformaciones de la Economía Mundial. El largo camino a la crisis, Centro, Periferia y Transformaciones de la Economía Mundial. Se los súper recomiendo. ¿Sí? Es un libro que analiza las transformaciones, sobre todo de los 70 para acá. Cómo se transformó el mundo. Pero él habla de patrón de acumulación mundial. No se mete en Argentina, porque Enrique es un economista argentino, pero principalmente hace eje, es especialista en comercio internacional. Principalmente hace eje en los cambios a nivel mundial. Él es marxista, habla de un largo periodo de crisis. Es un autor muy bueno. Muy viejo está, pero muy bueno. Bueno, esta es índice base 100, 1974, ¿sí? Estos datos también son de Basualdo, no son nuestros. Obreros ocupados, fíjense, la mayoría de la hora, 65, es una caída del 35% de los obreros ocupados, ¿sí? Pues está el número índice, podemos sacar. Valor de producción también cae, aumenta la productividad porque calculan la productividad sobre obreros, sobre valor de producción. Esto significa primero una mecanización de ciertas tareas, ¿sí? La introducción de la mecanización, pero después la mayor explotación, básicamente pluralidad. Caída de salario real también, fíjense, 100 siempre cae. Costo salarial también, bueno, obviamente. ¿Por qué no separó a costo salarial? Ah, está bien, no es el salario en sí, sino también sumándole las asignaciones que tienen que tener los patrones, ¿no? Las contribuciones patronales. Productividad sobre costo salarial claramente aumenta, ¿no? Esto es una ventaja para las empresas, ¿no? Le saca más productividad al empleado, o explotándolo más o mecanizando muchas de sus tareas. Lo mismo, pero para los 90, el índice 100 está en el 93, ¿sí? Estos datos, Power obviamente después se los dejo. Pasa la evolución industrial en los 90, los ocupados siempre caen. Se agudiza mucho en la crisis de la convertibilidad, 98, 2001, 2002. A mí me gusta incluir 2002 porque es la salida de la crisis, me parece que le corresponde asignarle el 2002 a la convertibilidad, porque el desastre del 2002 es un desastre, ¿no? En Argentina es un desastre. Los asesinatos en 2001, pero los del 2002 sigue con lo mismo, es un país paralizado, y una fuerte evaluación, que lo único que hace la evaluación de Valde es empeorar las condiciones laborales, ¿no? Por eso se le asigna a la convertible. Y ellos, los liberales entraron en una nueva manera que le echan la culpa a Dualde. Sí. Yo no soy, Dualde está lejos de ser santo de mi devoción, pero claramente es el resultado del modelo de la convertibilidad. ¿Sí? Podría haber tomado otras decisiones, pero es el resultado del modelo de la convertibilidad. Aparte hay una reivindicación de Caballo impresionante. O sea, a mí me impresionó, o sea, una locura. Se subieron las oleadas, ¿sí? Del doctor en Harvard. Un desastre, aparte o sea, lo que hay que puso el corralito, una medida completamente intervencionista, o sea, el corralito es lo último que tenés que hacer la gente no cree, bueno, mi abuelo no cree en el sistema bancario por el corralito, hay gente que no cree en el sistema bancario, ¿qué defensor del capitalismo te puede defender eso? Que ataques al sistema bancario, que es uno de los... Fue para salvar a los bancos, no a la gente. Claro, obvio que eso sí. Está bien para el liberal. Claro, bueno, ahora voy a ir a ese concepto. Aparte el problema del liberal es que termina defendiendo intereses que no son los suyos, porque de última, contradicciones las tenemos todos, pero, o sea, estás defendiendo algo que seguramente se quedaron con plata de tus familiares también. Sí, bueno, eso ya... Pasa que igualmente hay como sectores, ¿no? Es un dogma, entonces todo lo que no responda al dogma, muchas veces es difícil hacer ciencia, sí. En serio, lo digo bien. O sea, una crítica que tengo cuando debato con alumnos que son liberales. O sea, es difícil porque si vos venís con un dogma y no estás dispuesto a discutirlo, entonces es muy complicado, qué sé yo.
también te puede pasar con un marxista súper ortodoxo, digo, o sea, si él no está dispuesto a ceder contra ciertas cuestiones y a discutirla, entonces es muy difícil, porque estás discutiendo contra la pared, básicamente. Sí, es verdad. Eso es lo que suele pasar. Una bajada pero también, viste, lo tengo fresco porque ayer tuvimos clase con el profesor, con Guillermo, digamos, de Macroeconomía 1 y terminó peleando con algunos chicos, peleando, así, discutiendo con algunos chicos. Y es como, claro, lo que pasa es que les bajan, bueno, nos bajan una línea muy fuerte, ¿viste? Entonces es como que todo lo que se sale de esa unidireccionalidad ahí les prende fuego, ¿viste? Los pone como locos. Yo noto como que se ponen como muy efervescentes cuando hay algo en contra de la literatura ortodoxa o hegemónica que damos. Sí, yo tengo alumnos así también. Igual lo desactivo con chistes, que se relajen. Pero sí. Incluso pensar fuera de la caja es sumarle una variable mal modelo. No puede ser. Yo creo que son personas más inteligentes que eso. No puede decir. Yo, bueno, soy muy plural, soy partidario de que ponga la idea. De hecho, incluso creo como que tampoco tienen, así como esencialmente, bueno, perdón, te estoy robando tiempo de la clase, pero inherentemente una motivación negativa. De hecho, yo no creo eso, creo que creen que evidentemente es la forma del desarrollo y del crecimiento, pero bueno, hay algunas cosas que son... Es que, o sea, también es muy difícil cuando se te plantea como verdad, o sea, como la única verdad. Por eso. Salir de eso es re difícil, porque por ahí vos no sabés que existen otras cosas, y si nadie te lo dice, o sea, yo creo que falla mucho, bueno, nos vamos a reír del tema de nuevo, pero, o sea, falla mucho la carrera en sí. Porque si vos entrás a la carrera y te plantean, digamos, todo lo que existe, vos conocés todo y ahí vos definís tu línea de pensamiento, listo, ya está, después vos ahí debatís, pero vos no podés debatir con gente, o sea, nosotros lo único que hacemos es estudiar modelos, modelo, ¿no? Lo que pasa es que parte del plan político económico que estás dando vos ahí tiene su reflejo en la conformación de los intelectuales que lo llevan a cabo después, digamos, los intelectuales orgánicos, que van a ser los pibes estos que después asumen a posiciones y toman estas decisiones. Entonces es como un circuito. La hegemonía se construye desde la educación también. Sí, obvio. Yo creo que hay, bueno, dentro de lo que es la carrera, yo no puedo opinar porque no la curso, ni la he cursado, pero también yo coincido en que decir, bueno, depende cómo arrancás en la carrera. Yo doy clase en un secundario de economía, la primer clase es básicamente para entender que es una ciencia social que no es determinista y que podemos tener distintas opiniones y encima tener razón los dos. Y después a los 2 meses les doy falacias para empezar y dedico una clase a entender las falacias y demás para decir, bueno, cómo no engañarnos a nosotros mismos ni estar engañando al otro y que no nos corramos con la vaina del cuchillo. Ahora, en ese marco podés empezar a debatir. Ahora, si nos vamos a estar tirando frases dogmáticas de un libro y del otro, pasa a ser un tema religioso, ¿no? Sí. No, se parece más a una religión lo que la economía neoclásica. Parece una religión. No tiene construcción, el método científico que usan. Bueno. O sea, yo lo que digo es, yo estoy más feliz. La economía política es mucho, pero no porque yo estudie esto y me dedique a esto, sino que es mucho más rica. Porque tenés 50 autores que opinan igual, es distinto, digamos. O sea, no, la economía política, porque está como la ortodoxia y la heterodoxia, que muchas veces cae en término binario, pero la heterodoxia adentro, o sea, yo discuto con otros economistas que no son neoclásicos y no estamos de acuerdo. O sea, no nos vamos a poner de acuerdo en algunas cosas. Sí, en que los ortodoxos no nos van, pero en eso estamos de acuerdo, pero en todo lo otro, en si el salario determina esto, si determina lo otro, porque la economía política es tanto Marx como Ricardo. Y aparte, como Keynes. Entonces, a mí pasa que siento que con la economía política, o sea, tiene la variable humana, o sea, tiene la variable social, que no me pasa en la economía neoclásica. Es como que se deja totalmente de lado el factor humano. Sí, y tiene una historización. O sea, no es un ejemplo aislado de, subieron las tasas en el 82 en Estados Unidos y eso causó una baja en la inversión.
y no historizás ese momento, digamos. Vieron que la Está economía de negocio, por despojado ejemplo, de la historia, todo. sí, bueno, y por eso nunca va a dar estructura económica argentina, y política se da en quinto año, y cuando van los datos no te da, te diste cuenta que, bueno, ahí te agarra la desesperación. Pero bueno, ustedes lo ven antes, así que ya me siento realizado. Bueno, voy a avanzar un toque porque quiero dar algo que está bueno, que me interesa, que es el concepto de Azpiazu. Bueno, resultado 3, peor participación en distribución de ingresos, la participación al salario del PBI, este yo ya lo había mostrado, lo había dejado, este es de Basualdo también. Bueno, acá repito lo mismo. Quería dar algo que pasé rápido, pero para muchos argumentos, incluso las ciencias sociales y gente del palo, dice que el Estado no interviene en la... Digo, no yéndonos específicamente a la literatura más liberal, más austríaca, sino que muchos autores sociólogos, ciencias sociales, dicen que el Estado neoliberal es un Estado que no interviene. Eso se revisó desde la ciencia política, ya la ciencia política lo tiene como asumido, pero nosotros no, y por eso lo traigo, que en realidad el Estado juega un papel central en los procesos de valorización. Central. Sin Estado no hay proceso de modo de producción capitalista, ni ahí. Yo siempre doy un ejemplo que este país, bueno, lo dije la semana pasada, que este país, para dividir, para que la oligarquía tenga las tierras, lo que hizo fue básicamente dividir, ellos mismos poner una ley de tierras, y toda la persona que iba a trabajar era deportada. O sea, armó toda una estructura jurídica, la división del poder del Estado, no el Estado como Alberto Fernández, sino todo el código penal, y todo está predispuesto a un mecanismo de valorización que es el mecanismo de valorización del capital, o sea, la acumulación de capital, está predispuesto. Después nos puede gustar, nos puede parecer que está bien, nos puede parecer que está mal, nos puede parecer que el Estado ayuda o que no puede ayudar, o encontrar en el Estado un mecanismo para revertir esos procesos, también se puede discutir eso, o no creer en el Estado y ser un anarquista, pero digo, el Estado está legitimando un proceso de acumulación, ¿sí? Siempre. Y en este caso, no es que no aparece, y no es un Estado ausente, como dice la literatura, sino que es un Estado que re-regula, ¿sí? Eso es lo que dice Azpiazu, y fue uno de los primeros economistas que lo dijo. ¿Qué dice? Que el Estado, primero, es el que garantiza una tasa de interés alta. O sea, ¿qué hace? Sin una tasa de interés alta, es el Banco Central que pone la tasa de interés. O sea, sin una tasa de interés alta mayor a la tasa que hay en otros países, vos no podés atraer este mecanismo de valorización financiera. Eso primero. Segundo, bueno, ejemplo, en Argentina, la estatización de la deuda privada en 1982. Donde hay una injerencia central, el Estado tomó una decisión que es: toda deuda de grupos económicos locales pasa a ser del Estado. Tercero, bueno, arma todo una liberalización de control de cambio, una reforma financiera, todo un código que permite esta entrega de divisas y garantizar este mecanismo, ¿sí? O sea, el Estado juega un rol central y luego después privatiza y pone las condiciones de privatización. Siempre hay el mismo ejemplo. El Estado, cuando privatiza Entel, que era mirá si hubiésemos tenido una empresa de telecomunicaciones nacional, cuando privatiza Entel, que era el ente estatal de las comunicaciones, principalmente telefonía era en ese momento, pero tenía varias ramas, ¿qué hace? Llama a Lu, a mí, a Valen, a todos a meternos acá y, bueno, a ver, el que compitan entre ustedes y el que gana se queda con el mercado, como un mecanismo de competencia perfecta. ¿Hace eso? No, le dice: de acá para arriba es Telecom, de acá para abajo es Telefónica. ¿Quién armó un duopolio? El Estado. O sea, el Estado tiene un papel central en este mecanismo. O sea, decir que el Estado está ausente es no ir a los hechos concretos, ¿no? Acá un poco dije quiénes se endeudaban, los actores locales, esto yo ya lo había repetido, quiénes son los acreedores, los bancos transnacionales. Entonces, hay un texto muy bueno de Azpiazu, que si quieren también lo puedo subir, que él habla de la re-regulación de los mercados. Regular para liberalizar, pero que el Estado, y Foucault también lo dice en un libro que adoro, que siempre en todos los cursos, y todavía en este curso no lo nombré, que se llama El nacimiento de la biopolítica. Sí. Hoy estoy mal con los nombres. Es una clase que da en 1978 que ya se anticipa de cómo es el neoliberalismo. Increíble, porque da esas clases en 1978, antes de que el fenómeno estalle, pero ella la ve venir y le dedica toda su obra a hacer la genealogía de los liberales.
cómo los liberales son lo que son. Y él lo hace en 1978, bueno, Foucault un capo. Pero la realidad es que Azpiazu, no se basa en Foucault, pero un poco tiene esa idea de que el Estado está regulando todo el tiempo. Incluso Foucault lo que va a decir es, regula más que el intervencionista. Porque todo el tiempo tiene que estar atento a que los mecanismos de acumulación se estén dando, ¿sí? Sin embargo, va a decir Azpiazu, siempre tiene en cuenta las relaciones de poder. Por ejemplo, estos son ejemplos de los 90. Como muchos grupos económicos locales tenían automotrices, hace una regulación especial a la automotriz, no la libera tanto. ¿Se entiende? O sea, libera todo al azúcar, ¿no? La oligarquía azucarera siempre sale bien parada. ¿Y por qué? ¿Porque es más barato producir azúcar en Argentina que en Cuba o en Brasil? No, pues la protegen. La protegen. Sobre todo el grupo Ledesma, ¿no? Protegido durante la dictadura militar. No liberalizó ese mercado. Hizo un régimen especial para ese mercado en la dictadura. Esto es los 90 igual. Cierta modificación de leyes laborales, una implementación asimétrica a las importaciones. A algunos le liberaron las importaciones, a otros no. Eso es implementación asimétrica. No removió los regímenes de promoción industrial. San Luis, en Argentina se pusieron como regímenes de promoción industrial. Algunos no los removió porque sabía que beneficiaban a grupos económicos locales. O sea, los mecanismos de acumulación se dan si la clase dominante es bien dirigida a través del Estado. O sea, si vos podés mantener una paz dentro de las clases dominantes. Y para mantener esa paz de la clase dominante no podía liberalizar al extremo todo, hizo lo que pudo y algunas cosas pactó con los grupos económicos locales. Porque la economía es política. O sea, hay un ideal de que liberó todo, que llevó al extremo las ideas liberales, sin duda, no lo pongo en ninguna duda, pero llevar al extremo las ideas liberales también es esto. Es poder pactar con los grupos concentrados de poder. ¿Sí? La exclusividad de los servicios de telefonía, ya lo dije, se lo dio la mitad Telecom, la mitad Telefónica. Reguló las tarifas para que esas empresas telefónicas no tengan riesgo de pérdida. Reguló las tarifas. ¿Sí? O sea, toda una serie, todo un entramado de políticas públicas neoliberales, ¿sí? Que entran dentro de ese concepto, que sirven para garantizar ese mecanismo de valorización. ¿Sí? Lejos del Estado de no ser, de figurar de que el Estado no genera producción, o sea, pero digo, el Estado siempre está generando. No existe capitalismo sin Estado. Salgamos de esa figura y tampoco un capitalismo con Estado mínimo generando 3 o 4 situaciones, ¿no? Hasta Margaret Thatcher regulaba los mercados, ¿sí? Y tenía claro en dónde intervenir, dónde aplicar algunas cuestiones. También se crean un montón de leyes, y por más que no las emita el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial también es parte del Estado. Un Estado complejo, ¿sí? El Pacto Minero, 1994, no lo puse acá, el Pacto Minero le garantizaba, son un montón de cláusulas, ¿sí? Una vez la tuve que estudiar. El Pacto Minero le garantizaba una inversión donde las importaciones no se le cobraba nada, ningún arancel, nada, podían importar las maquinarias, a las exportaciones tampoco se las grababa al principio. Todo lo que está abajo de la tierra es de las provincias, pero la provincia no lo puede sacar de manera estatal, lo tiene que sacar un privado y para eso tiene que concesionar esas minas, ¿no? Entonces la empresa todo lo que produce se lo queda a la empresa y paga una regalía del 3%. Ahí sale San Juan Minero y todo. O sea, todo un entramado. Arruinó las economías regionales, creó la idea del desierto y sobre esas, acá no hay trabajo, pero no hay trabajo porque arruinaste las economías regionales liberalizando todo. Y donde no hay trabajo, pones la minería, ¿sí? Y decís que venía a traer trabajo. Iba a decir algo más. Este es un cuadrito que a mí me gusta mucho, porque es como un resumen de historia económica argentina. Ahí está la idea también de Azpiazu, y bueno, de muchos autores, de que la política económica es un disciplinamiento. Sirve como disciplinamiento, sirve para disciplinar. Pero no solamente a los trabajadores, ¿no? Que esto ya un poco está recontra demostrado, el disciplinamiento de trabajadores. En la dictadura, a través de salarios fijos con inflación altísima, o sea, claramente un salario real en caída, y en la convertibilidad, desempleo y precarización laboral fuerte, es un disciplinamiento claro a los trabajadores,
y un incremento de los márgenes de ganancia de las empresas que contratan a estos trabajadores, claramente. Un costo salarial menor sobre productividad. Y adicionalmente encima reciben la llamada patria contratista, los subsidios directos. Estas empresas grandes son subsidiadas por el Estado, en muchas ocasiones. Bueno, esto genera una mayor concentración de capital. Pero también se disciplina a empresarios. A los empresarios de las economías regionales, a los empresarios de pequeña y mediana empresa, los que no tienen diversificada mucho sus producciones y se dedican a un par de bienes o a producir una gama de bienes limitada, que no son exportadores, que se dedican al mercado interno. Todo esto, disciplinamiento. Un trabajador que no puede comprarle a alguien que se dedica al mercado interno, baja su tasa de ganancia. Primero acá le agregaría, ¿no? Una demanda deprimida. Entonces los empresarios dedicados al mercado interno no venden prácticamente. Pero después, un tipo de cambio bajo y la reforma financiera lo que garantiza son tasas de interés elevadas. Esto que yo le contaba, es muy costoso sacar un préstamo. Hay una reestructuración regresiva del entramado industrial. Hay una concentración y centralización brutal del capital, ¿no? Y una reprimarización productiva, claramente. Entonces, si vos arruinas el mercado industrial, la única que te queda como mecanismo de exportación es a través de la reprimarización. Y cuando digo reestructuración regresiva, también me refiero a se dinamitaron las cadenas de valor. Las cadenas de valor argentinas, primero que no la podemos sacar porque la materia de insumo producto se dejó hacer en el 97, pero tan desagregada, o sea, una cadena de valor completamente, cuesta mucho unir las cadenas de valor porque están completamente desagregadas, dinamitadas, o sea, el Estado cuesta mucho unir cadenas de valor, es decir, se produce una parte, una cosa en cierta localidad, otra parte en otra, y eso digamos, en el aparato industrial, en el modelo industrial, estaba más aceitado, ¿sí? Se empieza a generar la idea de parque industrial. Bueno, ¿por qué? Porque esas cadenas de valor están completamente disgregadas. Bueno, y esto se retroalimenta, ¿no? Una reestructuración regresiva del entramado industrial genera desempleo. Genera mayor desempleo, mayor precarización. Y lo último que me gustaría agregar, no voy a ir a deuda ecológica porque no voy a llegar, y no quiero darlo por arriba, es no hay una disputa entre capital y trabajo, ¿sí? Hay mucha literatura, que no estoy de acuerdo con esa literatura, también no ortodoxa, no liberal, con que no existe más la clase trabajadora, ¿no? No existe más la clase laboral como ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde están los trabajadores? Había un texto clásico en sociología que apuntaba a eso. En realidad, el trabajo se segregó, ¿no? El mercado laboral está completamente segregado, completamente dividido. El gerente de una empresa es trabajador, pero también el changarín de la economía popular. O sea, no hay una homogeneización más de la clase trabajadora. Pero principalmente en el patrón de acumulación de valorización financiera y en los mecanismos de deuda, la clase trabajadora no es un bloque social alternativo. No disputa poder. Eso quiere decir. Sí disputaba poder, obviamente, recontra demostrado, desde el primer peronismo, me animo a decir, donde se integra la clase trabajadora como un bloque social alternativo en conjunto con la burguesía nacional y algunos grupos económicos, pero donde es un bloque social incluso que hasta dirige cierta parte del proceso, a un bloque, a que las disputas sean dentro del capital. Y acá puse dos ejemplos. Uno se los di el otro día, creo, de la dolarización. Las dos formas de... Esto está en el libro de... Bueno, hoy no estoy memorioso. Ahora leo. Sí, y la formación de la rama sindical en los primeros gobiernos de Perón van a generar después que el ajuste y la reforma liberal de los 90 no se pueda llevar a fondo. Hay un libro... Y cuando estabas hablando de los 90, me pisé el freno para no ponerme a hablar de Perón porque se me banquineo y no paramos más. Pero hay un tema ahí de que esa generación de organizaciones y estructuras sociales que son un actor más que interactúa con el Estado y con las empresas, da una estabilidad que otros países no la tienen. Sí, sin duda. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Me había olvidado el libro que... Bueno, ya me lo voy a acordar. Es un libro nuevo. Bueno.
esta idea de que a finales de los 90 las dos salidas eran devaluación, dolarización. Fíjense que acá la pugna no es entre capital y trabajo, sí, clásico, sino entre los mismos capitales. Los grandes actores locales, los grupos económicos locales, Pungibor, Grupo Clarín, etc., y sobre todo los exportadores pujan por la devaluación y los actores extranjeros especificados, los que se habían comprado las empresas que antes eran del Estado, pujan por la dolarización. ¿Sí? Está como esa lucha. Pero también en la hiper se puede ver esa lucha. Había como dos bandos, ¿sí? Esto lo presento así, tiene un grado de complejidad mayor, obviamente. El bando de que correspondía al Banco Mundial, ¿sí? Uno de los prestamistas, con el Departamento de Tesoro de Estados Unidos y los bancos transnacionales acreedores, que quería un modelo de largo plazo en Argentina. Básicamente, este establishment, o sea, los economistas o el sector político que defendía a estos sectores, quería, bueno, avance en la apertura comercial, las privatizaciones, todo lo que después se termina dando, ojo. Y el Fondo Monetario Internacional, que siempre apunta más al corto plazo, y los grupos económicos locales lo que querían es políticas de ajuste. Políticas principalmente de ajuste, de corto plazo, para pagar la deuda y pagar los intereses, ¿sí? Para salir de la deuda, ¿sí? Hubo un apoyo al Fondo Monetario Internacional, o sea, al final de los 80 se elige ¿no? Se elige este modelo de corto plazo, corridas bancarias, esto no deriva en algo muy bueno, esas políticas de ajuste, se piensa que el modelo es insostenible, comienzan las corridas bancarias, hiperinflación, ¿sí? El modelo de la valorización financiera nos dio dos hiper, ¿sí? Cuando digan que los modelos industriales tengan inflación, acordémonos de esto. Después sí se elige este modelo a largo plazo, en los 90, claramente con la representación de Cavallo, ¿no? Cavallo es un representante de los bancos transnacionales, ¿sí? Y acreedores financieros. Lo es hasta el día de hoy. Que es un modelo de largo plazo, ¿no? Pero son dos ejemplos, hay mucho más, pero digo, son disputas dentro del capital. Dentro del capital. Y dentro del capital concentrado, me animo a decir. Fíjense que la burguesía nacional no entra acá. Yo burguesía nacional no le llamo a los grupos económicos grandes. Burguesía nacional se le llama pequeña y mediana empresa y, bueno, algunos sectores. Por lo menos en la literatura se suele dividir lo que es la oligarquía diversificada, los grupos económicos locales grandes, de la burguesía nacional. ¿Qué pasó en el 2001? Está bueno tener el teléfono del que sabe que se va a evaluar, ¿no? Yo tenía un profesor que me decía que, bueno, con la evaluación se compró un auto y que para eso había estudiado economía, terrible. Fíjense, estos son los 20 grupos empresarios, esto lo hizo Flaxo, con mayores transferencias de divisa en el 2001, o sea, antes de la devaluación. Esto sabía que se iba a evaluar. Después multiplicaron por 4 su fortuna. Mientras la gente estaba, bueno, en la calle. Pérez Compam, un grupo económico local. Telefónica Argentina. Estos son los números de operaciones y este es el monto, en millones de dólares. 3.000 millones. ¿Sí? Y estas son las empresas que dominan, ¿no? Pérez Compam tiene Pecom Energía, Molinos Río de la Plata, conocida. Transporte Gas del Sur, por lo menos conocida. En mi ciudad, en mi pueblo. Transener es una empresa de energía también. Estoy diciendo lo que me acuerdo. Transva era una aporte de transporte de Buenos Aires. Senetier estos son bodegas, creo. Bueno, tiene de todo un poquito. Esto es un grupo económico, ¿no? Diversificado. No apunta a un solo sector, domina varios sectores. Esta es la idea del grupo económico, que se debería dar en microeconomía, pero bueno. Telefónica Argentina, bueno, Telecom. Repsol, que tiene Metrogas, refinería, bueno, es YPF, lo que ahora es YPF. Telefónica es Telefónica, Telecom, Nideras, Sociedad Anónima, Shell, ESO, Bungibor, bueno, de Chin. Mazalín particulares es la de Cigarrillos, Dreyfus, bueno, la conocida por todo el aceite, Ford Argentina, acá están las automotrices, Clarín. ¿Por qué pusieron el total antes de Clarín? Bueno. No, total es el nombre de la empresa, que Gil. Cargill, BMW, sí. Bueno, no la traje. Son casi los mismos que compraron dólares después del 2011, cuando Cristina tiene que poner control de cambio. Increíbles. Pero cuando salieron esos, salió la nómina de quienes compraron dólares y están casi los mismos grupos económicos. Bueno, esto como
digo, en una profecía autocumplida, si vos estás forzando la evaluación, estás comprando divisas porque sabés que el modelo no aguanta más. ¿Sí? O sea, básicamente estás... Con esa, o sea, eso que pones transferencias de divisas, ¿es que te referís a la fuga o a la compra? No, esto es compra nomás. Esto es compra de divisas. Sí. ¿Y la fuga es el traslado del domicilio fiscal o transferencia? La fuga tiene bastantes... la fuga se puede calcular de dos maneras, ¿sí? Esto es más metodológico. Por la posición de inversión extranjera, PI se llama la cuenta, posición de inversión internacional, que está en la balanza de pagos, hay un mecanismo, o hay un mecanismo de método residual, ¿sí? Esas son las dos maneras de calcularlo. Básicamente se calcula como un residuo que no queda dentro del país, ¿sí? Claro. No quiero entrar en esto, pero esas metodologías dan distinto, depende cómo la calcules, pero da distinto, ¿sí? No da lo mismo. Algunas tienen algunas ventajas, otras algunas desventajas. Después le puedo pasar bibliografía sobre eso. Por eso muchas veces pueden ver autores que no les da exactamente este monto, pero sepan que es porque lo están calculando de otra manera. Se usa el balance cambiario, algunos usan el balance cambiario, son tres maneras: las PI, el balance cambiario y el método residual de la balanza de pagos. Son las tres maneras, son tres metodologías que deberíamos aprender en la carrera para calcular fuga de capitales, ¿sí? Todas tienen ventajas y todas tienen desventajas, porque no hay una cuenta que diga fuga de capitales, ¿sí? O sea, esa es el inconveniente. Está mirado desde un punto de vista más de economía política. Lo que quería mostrarle, si yo cambio de pestaña, ustedes ven, ¿no? Sí. Sí, ahí dice economía política. Bien, sí, esta es otra clase de otra materia. Que usa algunos de los datos, pero les quería mostrar en el kirchnerismo. Esto está bueno. Ahora lo explico. Este es un autor que es Tracy Mariano, ¿sí? Es joven, bastante joven. Argentina. Lo que hizo, a mí me gusta lo que hizo. Es crear un indicador. Él creó un indicador en un paper, después también lo puedo subir, que lo que calcula es todos los dólares que se van. Y él dice que se van dólares, o sea, todos dicen que se van dólares principalmente mediante tres métodos. Las remesas de utilidades provenientes de la inversión extranjera directa. ¿Qué es esto? Básicamente las ganancias de las empresas, General Motors, que remiten a su casa matriz, ¿sí? La ganancia la remiten a su casa matriz. El pago de intereses de la deuda externa y la deuda en sí, ¿sí? Pero solamente va al pago de intereses, y la fuga de capitales. Entonces analiza los periodos en Argentina. Está muy bueno el trabajo, el laburo que hace. Esto está como porcentaje del Producto Bruto Interno, ¿sí? Este porcentaje que figura acá. Y fíjense que en la dictadura predomina la fuga, ¿sí? Predomina F. Perdón, pero los colores son estos. Después le siguen los intereses de la deuda y después las utilidades. Y comparémoslo con el kirchnerismo. Hay fuga, porque principalmente no hay una reforma financiera profunda, y tiene fuga, pero hoy son muchas, fíjense las utilidades, muchísimo, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque es un modelo mucho más productivo, ¿no? O sea, tienen ganancias las empresas que remiten a su casa matriz, incluso superan los intereses de la deuda, las remesas de utilidad. Otro mecanismo que no es solamente un problema argentino, la remesa de utilidad es un problema de cualquier país subdesarrollado que tiene empresas transnacionales. Remiten su ganancia a la casa matriz y no reinvierten en el proceso productivo. 83-89, fíjense, crisis de la deuda, lo que más pesa son los intereses de deuda, ¿sí? 90-2001 vuelve, hay como un empate entre la tasa de interés y la fuga. Él después crea un indicador con esto, hace como un ponderador, pondera algunas de estas y crea este indicador ISTE, ¿no? Y llega a la conclusión de que lo que se va por estos tres es casi igual que lo que se tiene de reserva, ¿no? Lo compara con las reservas. Entonces, de alguna manera lo que te está diciendo es, bueno, se le está yendo mucha plata por estos métodos. Después lo puedo pasar a esto, está bueno. Y acá lo que tienen es en montos, ¿no? Montos de millones. Tiene el porcentaje del PBI, como mostraba recién, remesas de utilidades provenientes de la inversión extranjera directa, y tenés los montos, ¿no? Lo mismo hace con los pagos de intereses de la deuda, lo mismo hace con la fuga, ¿sí? Y dice cómo calcula la fuga. Él creo que lo hace por el método residual.
Después te pone todo en la tablita y te pone el indicador que crea él, no importa, el indicador, digo, es una suma de los otros, tampoco es que mucha ciencia, que se llama ISTE, que no me acuerdo de las cosas. Pero está bueno el laburo porque también te permite caracterizar que si bien es valorización financiera, tiene como distintos momentos, ¿sí? Y claramente este modelo, bueno, hay todo un debate sobre el kirchnerismo, pero no es parecido a los otros dos. Parecido a otros. Sí, tiene un grado importante de fuga, ¿no? Que eso lo admiten los mismos dos. Ahí está el método residual, formación de activos en el exterior del sector privado no financiero. Listo. Quería mostrarles eso como a nivel general, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda. Me fui, pero para mostrarles eso. No, me quedó deuda ecológica que no voy a llegar. No voy a llegar porque no voy a llegar. No la quiero dar así por encima. Pero bueno, nada, eso era como un paneo para la idea básica era presentar la deuda, ver los mecanismos de valorización financiera, ver los resultados de eso, como repasar un poco eso, que no es yo la valorización financiera la aprendí afuera de la carrera, lamentablemente, así que está bueno que la vayamos viendo ahora. Y el miércoles que viene lo que vamos a ver es inflación, ¿sí? Vamos a ver inflación, muchas de las cosas ya las fui nombrando, pero vamos a repasar algunas cosas de inflación, siempre usando la economía argentina. Nada, eso solo. Los libero, si no tienen ninguna pregunta, obviamente abierto, pero los libero y nos vemos el miércoles. Recién leo el chat. Perdón. No lo podía leer. Bueno. Nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Que tienen conmigo también. Suerte. Buen fin de semana. Buen fin de para todos. Hasta luego. Chao, hasta luego.